Muchas gracias, Gilmar, por la presentación, y asimismo a todos los que están el día de hoy presentes para poder hablar sobre una modificación que contiene a su vez una sustancial relevancia con respecto a la prisión preventiva, que hago referencia, que es el Decreto Legislativo 1585, que lógicamente vamos a abordar. Solamente comentarles que justamente el título de la presente sesión es Prisión Preventiva, a propósito del Decreto Legislativo número 1585, sobre el cual vamos a abordar y ceñir nuestra discusión. Para ello, he visto conveniente el poder abordar en principio y muy rápidamente, no es mi idea el de poder centrarme en esta institución, pero sí es útil y valioso y que ustedes lo puedan conocer, y si es que ya lo conocen, únicamente refrescarlo, recordar que es la prisión preventiva. ¿Qué hacemos referencia cuando abordamos o hablamos sobre prisión preventiva? Bueno, en realidad es la medida de coerción personal más gravosa o severa de nuestro ordenamiento jurídico penal vigente, porque lógicamente va a entrar a tallar en la esfera de un derecho fundamental, un derecho humano, que es el derecho a la libertad. Dentro de las demás medidas de coerción de índole personal, como por ejemplo podrían ser el impedimento de salida, las comparecencias simples o con restricciones, esta en sí misma incide en el derecho a libertad y por tanto el legislador ha visto por conveniente establecer presupuestos, establecer requisitos, sino no sobre los cuales lógicamente tiene que ver o existir una debida fundamentación razonada, lógica y proporcional de acuerdo al caso en concreto. Entonces, es importante también hacer la aseveración de que la prisión preventiva surge como consecuencia de una resolución jurisdiccional debidamente motivada. Recordemos esto porque es lo que lamentablemente algunos operadores de justicia no recuerdan al momento de entablarla, solamente lo hacen cuando son casos emblemáticos, cuando son casos grandes. Sin embargo, para los casos del día a día, lamentablemente esta motivación motivada, o mejor dicho, motivación razonada, proporcional y lógica, no se cumple o no tiene unos estándares más adecuados, y que lógicamente tenemos que también nosotros denunciar en esta vía para poder dar los ejemplos claros y concisos con relación a los requisitos que establece esta prisión preventiva. Asimismo, es una de carácter provisional porque no es que va a durar toda la vida, más bien por el contrario, tiene una fundamentación y una explicación enraigada a que existe una fundamentación sobre o una obstaculización procesal, un peligro de fuga, o porque lógicamente pueden existir graves o fundados elementos de comisión de un delito. Y por tanto, también a su vez no va a ser invariable, es decir, puede existir una cesación de la prisión preventiva, puede existir una modificación a ella para que la persona recupere su libertad. Porque recordemos, al ser provisional es que está sujeta a que haya una evaluación y una seguimiento con relación al proceso mismo, y si es que en caso la fiscalía no logra desvirtuar algún tipo de alcance que haya podido sostener lógicamente la defensa técnica de la persona investigada, y que por tanto una hipótesis alternativa contraria a su hipótesis incriminatoria, lógicamente tendrá que revertirse. Más aún cuando también su duración no es en este caso ilimitada, sino tiene más bien una caducidad, que también vamos a abordar los plazos correspondientes que ya ha dispuesto nuestro legislador. Ahora bien, tenemos que hacer referencia a que la prisión preventiva, desde luego, tiene por conveniente el de que concurren fines, un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que esta persona, es decir, la persona investigada, ya siendo imputada, ya siendo objeto de imputación, se ausenta de la actuación del proceso, o lógicamente puede ocultar o puede destruir las fuentes de prueba, como podría ser justamente una persona cuando tiene algún tipo de testigo o prueba u órgano fundamental para poder desvirtuar su hipótesis de coartada, o su hipótesis sobre la cual no va a versar la hipótesis incriminatoria en su contra. Ahora bien, tenemos que hacer también refrescamiento con relación a que la existencia y surgimiento de la prisión preventiva solamente se va a dar una etapa procedimental, que lógicamente no es la de diligencias preliminares, sino por el contrario es cuando ya se haya formalizado. A partir de que se ha formalizado la investigación preparatoria, será el Ministerio Público, la Fiscalía, quien lógicamente tendrá que reunir su fundamentación y poder plasmarlo así al Poder Judicial para que se pueda este requerimiento declarar fundado o infundado de acuerdo al caso en concreto. ¿Cuáles son los tres requisitos que ha establecido ya como elementos para que se puedan, en este caso, declarar fundado una prisión preventiva? Bueno, muy claramente el 268 en adelante nos establece las siguientes causales.
El primero, ya lo hemos señalado, graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué quiere decir con ello? Que la persona claramente esté vinculada a la comisión posible de un delito y que éste sea justamente de tal manera que haya una posible sospecha fuerte o vehemente, según los acuerdos plenarios 1/2019 de nuestra Corte Suprema, y que a su vez, como ya segundo elemento, que la pronosis de pena ya no sea la de 4 años. Recordemos, este es un cambio significativo por parte del legislador que ha establecido el decreto legislativo 1585, porque evidentemente este criterio ha aumentado de 1 año. Ya no es 4 años, ahora es 5 años. Vamos a ver más adelante que lógicamente esta variación sí es importante, al menos en lo que afecta a la prisión preventiva, porque va a poder permitir que ya los casos que sean considerados, al menos con menos de esta rigurosidad de la valla del elemento punitivo, lógicamente no tengan que versar o no tengan necesariamente que versar en una prisión preventiva. Con lo cual, si cumple el artículo 1 de este criterio objetivo, lógicamente con su finalidad o objetivo o meta trazada de poder desasignar los recintos penitenciarios, que también vamos a generar una crítica a partir de la misma, pero más adelante. Y tercero, y creo desde mi punto de vista, en realidad el único elemento que tendría que llevarse a cabo discusión en la prisión preventiva es sobre el peligro procesal, es decir, que exista un peligro de fuga por parte de la persona investigada o exista una obstaculización respecto al proceso. De mi punto de vista, ojo, podemos disociar, podemos seguramente debatir al respecto. Esto, como en otros países sí funciona, debería ser el centro de batalla, sería el centro de debate en una audiencia de prisión preventiva. No así el de graves y fundados elementos, ni tampoco el pronosis de penas superiores a 5 años. Sin embargo, tampoco puedo dejar de reconocer que, lógicamente, este segundo elemento sí es una variación que va a poder, al menos en nuestro país, relativamente mejorar los estándares de índice de reclusión en un centro penitenciario a las personas que han podido ser imputadas por delitos menores a esta etapa procesal. Ahora bien, lo que hacía referencia anteriormente, según el Acuerdo Plenario 1/2019, en adelante también han sido también respaldadas y refrendadas por otras casaciones. Sin embargo, es importante hacer señalamiento al estándar probatorio que ha exigido la Corte Suprema para que se pueda declarar fundado una prisión preventiva. ¿Y cuál es? Sospecha vehemente o sospecha fuerte, que justamente da cuenta o da lugar a la existencia de un delito y su atribución del imputado como autor o partícipe del mismo. Ahora, y esto es importante en realidad de poder cuestionar o poder en debate. Según los alcances que estableció la Corte Suprema en la prisión preventiva y su fundamentación en el aspecto de la debida motivación, es decir, en la racionalidad que tiene que tener los argumentos exhibidos y plasmados expresamente por el Poder Judicial, no basta, por tanto, que exista una mera conjetura, una corazonada, una ligación con respecto a un hecho delictivo, sino que por el contrario, no hay en este caso concreto, ninguna contraindicio de la realización de un delito. Es decir, tiene que existir graves y fundados elementos. No basta, como nuevamente digo, una corazonada, una especulación, una conjetura, porque simplemente es un funcionario público, porque simplemente es una relación criminal el delito que se está jugando en debate, ya podrá llevarse a cabo justamente este requisito. Eso nos quiere decir, al menos en términos sencillos, muy simples y muy didácticos, el término de sospecha vehemente, que, bueno, podemos también discutir si es que son útiles o no estos nomen juris que ha adoptado la Corte Suprema. Hay algunos que indican que es un juego de etiquetas. De mi punto de vista, al menos va a generar algún tipo de predictibilidad, un estándar un poco más riguroso con relación a los estándares probatorios exigidos en cada etapa procesal, y así como también esta que desde mi punto de vista tendría que ser casi similar al de justamente una acusación, porque ya está yendo incluso a tallar sobre el elemento del derecho a la libertad y por tanto debería existir una mejor y rigurosa evaluación por parte de los jueces que lógicamente son lo de investigación preparatoria para poder dictar este requerimiento de prisión preventiva. Ahora bien, también es importante señalar que es un presupuesto principal, desde mi punto de vista, el peligro de obstaculización. ¿Y qué hace referencia a los autores, las doctrinas al respecto? Es que justamente esta obstaculización se tiene que concretar en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda en algún momento comprometer la tutela que se dispense de la sentencia. Ahora bien, desde mi punto de vista y también guiándome en la jurisprudencia de la Corte Suprema, no solamente tiene que existir esta posibilidad, esta posición por la cual
el investigado puede realizar, porque claro, yo mañana más tarde puedo ser investigado y efectivamente como posibilidad tendré un catálogo de acciones que yo pueda desplegar, pero no basta esto. Lo que tiene que llevarse a cabo es una concretización de esta acción, es decir, la persona investigada tiene que haber desplegado algo concreto para que tú puedas hacer referencia de que efectivamente nos ubicamos en una obstaculización. No basta decir, por tanto, de, por ejemplo, si la persona es un alto funcionario público, tendrá la posibilidad de obstaculizar el proceso porque podrá llevar a cabo algún tipo de inferencia, podrá organizarse con sus demás dependientes en la escala de la entidad inferiormente jerárquicos, o por ejemplo podrá requerir algunos favores políticos para poder, en este caso, hacer referencia a su posibilidad de descolonización. Porque recordemos, no estábamos hablando sobre un poder ser, estamos hablando sobre un ser, algo concreto, materializable, concretizable. Si no es así, no estaríamos hablando sobre una debida motivación, estaríamos hablando sobre una motivación aparente. Y por tanto, según lo que ya establecido en reiteradas y sendas resoluciones del TC, sería una motivación prohibida y por tanto no se podría llevar a cabo esta fundamentación al estar proscrita al principio, lógicamente, de no observancia de las leyes o las normas en nuestro país. Lo segundo que también tenemos que hacer referencia es que la naturaleza del delito y la gravedad de la pena tampoco son suficientes para poder hacer referencia a una obstaculización. Ya lo dijo la Corte Suprema, en los delitos, por ejemplo, de lavado de activos, en los delitos de crimen organizado, delitos de terrorismo, que si bien es cierto, son delitos graves, son delitos que tienen una pena bastante alta, ellos por sí solos no van a poder fundamentar un peligro de exclusión automáticamente. Y eso también lo hemos podido rescatar al menos de un procesalista que yo respeto y admiro bastante, es del Río Labarte, en su tesis al respecto de la misma. Y efectivamente, lo que nos ha dicho y ha reiterado ya, creo como jurisprudencia pacífica, la Corte Suprema, es que justamente la sola identificación o correlato de una figura o subsumir una figura delictiva a un delito que pueda tener 8, 15, 20 años, no basta para poder fundamentar una obstaculización. Por el contrario, tendrá que sobre esta figura ver materialmente cómo es que se puede llevar a cabo. Y acá les hago un ejemplo nítido para que ustedes ya puedan evidenciarlo y que me ha pasado, por ejemplo, en litigio. No es lo mismo tener un delito de crimen organizado en el cual, por ejemplo, el día de hoy, estamos 28 de noviembre de 2023, las personas que lo integrarían claramente podrían sí entorpecer, podrían sí obstaculizar, porque tienen esta vigencia, tienen esta preponderancia en el día de hoy. Si, por ejemplo, pasasen 10 años y la Fiscalía no ha podido llevar a cabo ni un acto de investigación, no ha podido enervar justamente su posibilidad de concatenación en una figura estructurada y con los demás elementos que exige el tipo penal de crimen organizado, mañana más tarde, después de 10 años, lógicamente no podrá hacer un requerimiento de prisión preventiva porque no solamente el tiempo transcurrido ya es suficiente para evidenciar que no existe un riesgo o de obstaculización o de fuga, sino que por el contrario, este poder, esta hegemonía que había tenido en su oportunidad los crímenes o las personas que entregarían el crimen organizado en este delito, lógicamente después de 10 años ya no tendrían. Y obviamente la Fiscalía, si hubiera sido este supuesto, tendría todo la posibilidad de haber llevado a cabo una detectación de estos delitos o estas comisiones delictivas y poder acreditar una obstaculización. Si no lo ha hecho, claramente no va a poder hacerlo jamás. Y por tanto, tampoco podría existir una fundamentación válida, razonable, bajo los cánones que estamos hablando el día de hoy, para fundamentar una prisión preventiva. Ahora bien, ¿qué más nos indica el artículo 270 que hacíamos referencia? En realidad, para el análisis sobre esto, también radican tres comportamientos importantes, trascendentales, que lo ha establecido el Código Procesal Penal. En principio, tiene que identificarse si es que ha existido una destrucción, una modificación, una ocultación, una supresión, una falsificación de elementos de prueba. No basta decir que es posible destruir, que es posible modificar, no. Tiene que haber la persona concretamente realizado, desplegado o llevado a cabo en la realidad estos actos. En segundo, ¿qué también nos hace referencia estos comportamientos relevantes? La influencia sobre órganos de prueba para que informen falsamente o desleal o surrepticiamente una información. Es decir,
tiene que haber o tiene que existir dentro de la averiguación de la Fiscalía algún tipo de injerencia que ella ha podido llevar a cabo, por ejemplo, los procesados, si es que estamos hablando ya de crimen organizado, el líder con los inferiormente jerárquicos, y por lo cual se puede inferir lógicamente que existe un riesgo relevante para poder determinar que hay obstaculización. No basta suponerlo. Y tercero, bueno, inducir a otros a realizar conductas de intimidamiento, hostigamiento o coacción, que obviamente también tendría que ser objeto de evaluación y demostración. No basta solo alegarlo. Y esto es importante señalarlo porque también me ha pasado en litigio. No es que cuando la persona que está siendo investigada o alguna de las otras personas que estén investigadas se rehúsen a declarar, van a poder significar un peligro de obstaculización, porque justamente tenemos que analizar los derechos que le asisten a las personas investigadas, que es incluso uno el de, el de reservarse el derecho a no declarar o guardar silencio y sobre todo que este valor probatorio, esta significancia probatoria no se le pueda en este caso imputar de manera negativa, con lo cual, lógicamente, si es que está fundamentando un requerimiento de prisión preventiva por haber guardado silencio en etapa de diligencias preliminares, no tendría un soporte material en la norma y por último estaría haciendo una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía y esto hay que dejarlo claramente porque a veces, y lo he visto en varias oportunidades, la Fiscalía utiliza como un argumento, como un eslabón más para fundamentar su prisión preventiva en el hecho de que las personas investigadas guardan silencio, lo cual es ilógico y sobre todo proscrito por la norma. Acá les he citado básicamente una jurisprudencia, a mi punto de vista o a mi criterio, relevante. Es la casación número 1640-2019 nacional, que es de fecha 5 de febrero de 2020. En su fundamento jurídico tercero nos señalan lo siguiente y lo he puntualizado para que podamos prestar más atención. Requieren del imputado conductas activas, es decir, tanto directamente como indirectamente, por terceros vinculados sobre los órganos de prueba y las fuentes de pruebas que demuestren cómo el proceso será perjudicado por la conducta del imputado. Es decir, esta jurisprudencia está resumida o está resumiendo lo que acabamos de decir, que solamente la Fiscalía podrá fundamentar un requerimiento de prisión preventiva bajo conductas activas demostradas o corroboradas o acreditadas, no únicamente señalándolas o haciendo estribillo de que podrían realizarse, que obviamente no va a poder fundamentarlo correctamente. Otra jurisprudencia que he podido yo hallar, que también resume lo que estamos conversando, es la casación, esta sí un poco más reciente, la número 393-2022, Arequipa, del 10 de agosto del 2022, en el cual en el fundamento jurídico octavo nos señalan que a mayor posibilidad de futura imposición de varios años de privación de la libertad, para el imputado, mayor incremento de su peligro de fuga. ¿Y acá por qué lo he señalado? Porque yo en realidad en esta casación sí estoy en disconformidad, porque contradice abiertamente el mandato imperativo de la norma. La norma nos indica que la sola pena, la sola actividad delictiva que se pueda subsumir en un delito grave, no va a suponer una fundamentación para poder colocar a la persona en un peligro de fuga. Estaríamos bajo esta interpretación de la casación 393-2022 Arequipa, contradiciendo la norma material o sustantiva, por lo cual yo sí en este considerando me aparto porque está contradiciendo no solamente los avances que hemos podido recoger la doctrina al respecto, sino que incluso también ya los pronunciamientos precedentes que ha tenido en su oportunidad y que son contradictorios con lo que ha sostenido la Corte Suprema. Ahora bien, y ya para avanzar, el peligro de fuga también está vinculado con aquellas situaciones de índole personal, familiar, económica del imputado, y que se conocen como una calidad de arraigo, es decir, las posibilidades concretas, reales, de que esta persona no va a rehuir el proceso, sino por el contrario va a tener incentivos de poder permanecer en su predio, en su hogar, en su vivienda, para poder asumir frontalmente un proceso en su contra. Y mientras más garantías existen de que la persona pueda permanecer en el territorio peruano, en este caso concreto, lógicamente existirá mejor oportunidad a su vez de que ésta pueda llevarlo a cabo en libertad. En sentido opuesto o contrario sensu, si es que no se demuestra una calidad de arraigo, lamentablemente, a través de una tesis de ponderación, lógicamente la persona tendrá que estar privada de su libertad. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque claro,
No me dejarán mentir que cuando ha existido requerimientos de prisión preventiva, no solamente a veces, en algunos casos, nos enteramos en principio primero por la televisión, o por los medios de prensa, o por el Twitter últimamente, sino que a veces incluso nos llega esta información un día, ni siquiera un día, horas, 10, 15 horas antes de que se pueda ya colocar estas audiencias en una que esté lógicamente en vivo y en directo. ¿Qué quiero decir con ello? Que la fiscalía, astutamente, de mi punto de vista, arbitrariamente, notifica, y ni siquiera de manera legal, de manera apropiada, de manera válida, sino a través de medios de comunicaciones, creo que esa es la vía en la cual nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a ser notificados, y eso obviamente hay que denunciarlo porque no es tolerable, no es acorde a un debido proceso. Nos hace referencia a que debemos nosotros acreditar una calidad de arraigo. Y claro, yo me pregunto, en 10 horas, cuando ya son las 12, 1 de la mañana, ¿podemos en principio tener una defensa activa, real y eficiente y eficaz? Sobre todo teniendo que comunicarle a nuestro patrocinado que seguramente está descansando, durmiendo, son las 2 de la mañana, y por último, que la audiencia es a las 9. ¿En qué momento me va a dar la oportunidad, de mi punto de vista, y me hago la pregunta siempre, para poder ir, por ejemplo, a la notaría, para poder hacer algún tipo de declaración jurada, para poder, en este caso, tener por acreditado algún tipo de legalización de contratos o documentos que acrediten su arraigo domiciliario o su arraigo con respecto al vínculo familiar? O por último, el de llevar a cabo justamente algún tipo de vinculación de carácter económico. Yo me pregunto, en esas 8, 10 horas o 15 horas que a veces nos dan, es imposible. Y bueno, hay jueces, hay magistrados que son respetuosos de la ley, que sí, perfectamente nos habilitan a que se pueda prorrogar la causa por un tiempo razonable. Pero la pregunta es, ¿esto no impacta directamente más bien en una aseveración opuesta de un peligro de fuga? Me explico. Si la fiscalía supone o presupone equivocamente en algunos casos de que la persona va a rehuir al proceso y que más bien la notificación se da 10 o mejor dicho, no existe nunca de manera válida, sino por el contrario se hace de estas formas que estoy comentando o señalando, el día de la audiencia esta arbitrariedad por parte de la fiscalía en realidad no está perjudicando a su vez a la persona investigada porque va a permanecer ya sea 1 o 2 días más en prisión, privado de su libertad, lógicamente, en calidad de investigado, no de condenado, y a su vez esto no permite o limita a la defensa para poder justamente demostrar, ya no partiendo de una tesis según la cual la persona es inocente, sino por el contrario, partiendo de una tesis según la cual la persona es culpable, y ahora yo tengo que demostrar que todo lo que ella indica, que no existe arraigo de calidad en su vertiente personal, familiar, económica, ahora yo tengo la carga de poder demostrar lo que sí lo tiene. No debería ser al revés, que la fiscalía demuestre que yo no tengo arraigo porque ha averiguado justamente esta información y no simplemente y abiertamente lanzarla para que luego la defensa pueda rebatirla cuando nunca hizo ese examen, cuando nunca fue imparcial en este proposición fáctica al menos de que no tiene una calidad de arraigo. ¿Y por qué lo digo? Porque claramente a que nos dedicamos al litigio, cuando nos llaman a defender una prisión preventiva, en realidad es una tarea bien pesada. ¿Cómo es que está funcionando actualmente en nuestro país? Lamentablemente, esta es la situación o este es el contexto actual y lamentablemente a su vez hay jueces que sí lo toleran. Y lógicamente, por una mala defensa a veces, o por tiempos, o por lógicamente desatenciones a la propia norma, hay personas que pierden su libertad y van a prisión preventiva y esperan a una apelación, a una cesación de la prisión preventiva para recién recuperarla, cuando nunca debió llevar a cabo. Y por eso es que es, de mi punto de vista, el análisis más fundamental, más importante, más trascendental, el de peligro de fuga y obstaculización. Sin estos, si no hay estos o no acredita la fiscalía que no existen ellos, no debería abordarse prisión preventivas. Lamentablemente, en nuestro país, si es que la fiscalía dice o alega que no hay calidad de arraigo, prácticamente el Poder Judicial a través de los jueces o magistrados lo convalidan y evidentemente dejan estado de indefensión a las personas y por eso justamente vamos a comentar más adelante cuáles son las soluciones que podríamos abordar y sobre todo cuáles son las soluciones que nos da el legislador a la fecha con esta modificación del decreto legislativo 1585. Pero antes,
quiero también hacer señalamiento a una casación que aborda el tema del peligro de fuga, que es la casación 50-2020 Tacna, de 3 de mayo de 2021, en su fundamento jurídico cuarto. ¿Y qué nos dicen? El arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. La falta de arraigo no comporta por sí misma un peligro de fuga, pero sí permite presumirlo cuando se combina con la gravedad del delito y otros factores relevantes. El arraigo, entonces, como se ha afirmado, es un criterio racional que limita el riesgo de fuga solo basado en el criterio aritmético de la prognosis de la pena, salvo que se trate de delitos capitales o especialmente graves, siempre que por lo menos consten determinados factores de riesgo, aunque menos intensos. Esto en realidad delimita o circunscribe el análisis que deberíamos hacerlos en esta etapa para poder obviamente hacer señalamiento de si existe o no un peligro de fuga. Y lo trascendental es que la persona tenga lógicamente algún tipo de vinculación o material o personal o económico en un determinado territorio que lógicamente lo pueda atar o lo pueda sujetar a un proceso penal con las garantías debidas. Ahora bien, es una jurisprudencia que a su vez recoge jurisprudencia internacional, es la casación 393-2022 Arequipa, también reciente. En su fundamento jurídico séptimo establece que esta obligación es un mandato imperativo dirigido a los jueces, según la cual no exime al magistrado de una consideración individual de las circunstancias específicas del caso. ¿Por qué hacemos referencia a ello? Porque a veces, y no me dejarán mentir ustedes, cuando vamos a una prisión preventiva, cuando por ejemplo se trata de crimen organizado, la fiscalía pide por todos prisión preventiva. Si fueran 20, fueran 30, por todos va a pedir prisión preventiva. Claro, con la expectativa de que ya la defensa sea la que se encargue quiénes o no deberían ir a prisión preventiva y quiénes puedan o no discriminar ir a prisión o no. Cuando este análisis en realidad le corresponde a la fiscalía. Supongamos que hay personas que no tengan recursos económicos para poder proveer de un abogado o un letrado privado y si no, por el contrario, recurrir únicamente a un abogado defensor o público. Lógicamente, bajo la carga procesal, bajo las limitaciones que todos conocemos y no podemos tampoco hacernos los incomprensibles con respecto a esta realidad, no podemos voltear la cara a la realidad o hacerle frente, mejor dicho, tenemos que hacerlo. Estas personas, lamentablemente, no van a poder hacer algún tipo de trabajo correcto o eficiente o eficaz, por lo cual las personas que no tengan una buena defensa muy probablemente van a ir a prisión preventiva. Sin embargo, y esta es la crítica, y ni siquiera es solamente mi opinión, sino más bien es recogida por jurisprudencia de índole internacional, que incluso es vinculante por los tratados internacionales en materia de derechos humanos en nuestro país, que justamente exigen al magistrado o a la judicatura que se haga un examen riguroso en cada caso en concreto. De las 30 personas tiene que existir un examen material sustancial de fondo para que se pueda identificar si esta persona merita o no perder su libertad en prisión preventiva bajo las consideraciones, dicho sea de paso, de las cárceles peruanas o las cárceles de nuestro país, con el hacinamiento o los índices de hacinamiento que vamos también a abordar y son la razón fundamental por la cual se ha exhibido este decreto legislativo 1585. Ahora, también es importante hacerle detalles, ya lo conocen, simplemente es un repaso, ojo, con respecto a los plazos que se pueden llevar a cabo en la prisión preventiva. El tipo de proceso va a involucrar también cuál va a ser la justificación temporal sobre la cual se va a plasmar una prisión preventiva. Si hablamos de casos simples, el plazo ordinario nos dice es claramente 9 meses y su prolongación podrá ser de 9 meses. El de casos complejos podrá ser de 18 meses y una prórroga o prolongación de la misma de 18 meses adicionales. Y los casos vinculados a la criminalidad organizada serán de 36 meses y una prolongación de 12 meses. Ojo, cuidado, porque a veces he escuchado a muchos ponentes que la prolongación de los casos de criminalidad organizada es por un igual plazo que de 36 meses, lo cual es incorrecto. La norma lo establece claramente y sobre ese régimen o sobre ese marco temporal, obviamente tenemos que no solamente eximir o dirigir nuestros planteamientos teóricos o opiniones académicas, sino lógicamente respetarlas en el ejercicio profesional del derecho, más aún cuando se tratan de derechos fundamentales de por medio. Ahora, la cesación de la prisión preventiva es una institución que se aborda
a partir, lógicamente, de la necesidad de poder ya no tener a una persona recluida de su libertad por razones debidamente motivadas. Es decir, si una persona ya está en prisión preventiva y existen cambios sustanciales que puedan lograr o puedan concatenar de que ya no ameritase estar en prisión porque bajo el tiempo y bajo las circunstancias que se han demostrado ya no existiría o el riesgo de poder llevar a cabo una obstaculización o una fuga de huir al país, claramente la persona podrá recuperar su libertad a través de un cese de la prisión preventiva. Y acá un paréntesis. ¿Por qué es tan importante, al menos en nuestro país, la cesación de la prisión preventiva? Y sobre todo también las discusiones que se han podido lograr y ganar, gracias a Dios, hace un par de años, no más. Porque antes, por ejemplo, en caso se haya dictado una prisión preventiva, es decir, se haya declarado fundado un requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía, imaginemos ya la persona está recluida en prisión preventiva, pero el análisis se llevaba a cabo sobre tipicidad de la conducta, es decir, si es que el delito por el cual se estaba en este caso investigando y se tendría que fundamentar un requerimiento de prisión preventiva, es típico o no, es decir, si es delito o no. Y claro, lo que antes nos indicaban los magistrados, hablo hace 4 o 3 años atrás, era justamente que sí estaba proscrito hablar sobre tipicidad en los casos de audiencia de prisión preventiva, lo cual ya ha ido variando sustancialmente, al menos y progresivamente, creo que ahora es pacífico, según la cual sí es posible hablar tipicidad en prisión preventiva y obviamente no ir a prisión preventiva por un tema que nunca fue delito. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque claro, si antes nos enviaban a prisión preventiva, sin importar el análisis sobre la tipicidad o no, y más bien dirigiéndolo ya en otra etapa, en otro estadio procesal, esa persona que era dirigida al centro penitenciario tendrá que pasarse 5 o 6 meses recién para que se pueda hacer una cesación de la prisión preventiva. Con lo cual, ustedes darán conmigo y coincidirán conmigo que son 6 meses, según la cual la persona injustamente ha estado privada de su libertad cuando el hecho investigado nunca fue delito. Lo bueno, gracias a Dios, como hacía referencia anteriormente, es que ahora ya pudiéndose abordar la tipicidad de la conducta en sede de audiencia de prisión preventiva, es que nos ahorramos justamente a muchas personas que se puedan privar de su libertad injustamente, al menos en este estadio. Y obviamente tendremos que fundamentar mucho mejor, si somos magistrados, si somos fiscales, nuestra actividad de persecución penal. Ahora, ¿por qué decía que hay una modificación sobre esta cesación de la prisión preventiva? Porque a diferencia de la anterior ecuación, eh, la fiscalía, por ejemplo, cuando quería interponer un recurso, porque habría lógicamente declarado fundada la pretensión de la parte contraria, que sería en este caso el abogado defensor de la persona investigada, los efectos, es decir, los efectos materiales o las consecuencias jurídicas que se desprendían de esa resolución conllevaban a que la persona tendría que seguir en prisión preventiva hasta que se pueda resolver esta apelación. Y lo que nos ha dicho esta modificación, y creo que es importante decirlo, es que según el 283 de la norma, ahora estos efectos van a variar sustancialmente. ¿Por qué? Porque ahora la persona, si es que ya se le declaró fundado su prisión, perdón, su cesación de prisión preventiva, a pesar de que la Fiscalía puede interponer un recurso apelatorio, porque lógicamente le asiste a su derecho a la doble instancia, a la segunda instancia o a la pluralidad de instancias, ya no va a suspender su libertad. Es decir, la persona automáticamente recupera su libertad y obviamente estará a merced de lo que pueda ocurrir en segunda instancia, sin embargo ya podrá gozar de su libertad como corresponde. Ahora bien, el 284, y acá lo leo porque es bastante breve, nos dice algo muy interesante a propósito también de las consecuencias jurídicas de la cesación de la prisión preventiva, y nos indican lo siguiente. El imputado y el Ministerio Público pueden interponer recurso de apelación dentro del tercer día hábil notificado respecto al auto que se pronuncia sobre la solicitud de cesación de la prisión preventiva. En este supuesto, la apelación no impide la excarcelación del imputado. Es justamente lo que se estaba señalando. Si la fiscalía impugna o no, si es que obviamente lo fundamenta dentro del plazo de ley, que son 3 días,
la persona igual o de todas maneras va a recuperar su libertad, no siendo necesario que se declare en este caso algún tipo de resolución contraria a ley. Ahora, porque es también todo lo que estamos conversando y ya entrando a debate o ya entrando al asunto o al quid del asunto por el cual nos han convocado el día de hoy, es porque, claro, la prisión preventiva, como su propio nombre lo dice, debería solamente llevarse a cabo cuando hayan graves y fundados elementos de la comisión de crimen y a su vez que también exista una obstaculización del proceso o un peligro de fuga. Solamente cuando sean graves. Yo más bien resumiría que esto último, es decir, el peligro de fuga o obstaculización, sean graves esos riesgos, no simplemente sean corazonadas o meros caprichos por parte de la judicatura. Y sobre esto, ¿por qué es importante? Porque si ello es así, es decir, si es que ya partimos de la base de que tiene que ser prácticamente en la última ratio con respecto a estas medidas limitativas, en este caso el derecho de fundamental a libertad, con respecto a su fundamentación, que es para servir a la investigación, coincidirán conmigo que claramente existirían otras posibilidades, otras alternativas que estén debajo de la misma porque no tienen esta rigurosidad o no tienen esta gravedad o grave afectación a este derecho fundamental de la libertad. Una de ellas justamente es el de grillete electrónico y es el cual nos ha dado esta modificación del 1585 y vamos a estudiarla a detalle para poder tener mayor comprensión sobre este contexto que estamos abordando a la fecha. Pero para poder obviamente tener una idea más sólida, más robustecida, tenemos que dirigirnos a la realidad, es decir, a lo que sucedió y lo que está sucediendo en las cárceles. Sé que es un tema que a muchos políticos, a muchas personas no les gusta hablar porque no es en este caso rentable económicamente hablando llevar a cabo este análisis y mucho menos para temas o fines electorales. Sin embargo, si queremos estudiar sobre prisión preventiva, si queremos tener una idea más rigurosa, más imparcial, más objetiva, tenemos que obviamente analizar cuál es la situación por la cual se atraviesan las cárceles. Y para ello, no basta sino mirar hace 3 años en las cuales, si ustedes recordarán, tendrán una memoria correcta, fue la pandemia global COVID y sobre la cual hubo un habeas corpus de un preso encarcelado, obviamente, exigiendo que se le pueda dar un colchón, que se le pueda dar una condición mínima para poder asearse y se pueda también tener horas de sueño como corresponde. Y claro, al principio no le dieron cabida ni razón a esta persona a través de su habeas corpus, y ya recién cuando estableció su recurso ante el TC, y el TC, es decir, el máximo intérprete de la Constitución y el mejor garante sobre el respeto y garantía de los derechos fundamentales humanos en nuestro país, se pronunció, dijo lo siguiente, y esto lo pueden evidenciar, no son mis palabras, son la del propio TC, en el expediente número 5436-2014, que se llevó a cabo en mayo, 26 de mayo de 2020, y nos indican lo siguiente. El tribunal exhorta al Poder Judicial, en el marco de sus competencias, a identificar un adecuado nivel de equilibrio entre los principios y derechos que se encuentran involucrados al dictar prisión preventiva. El TC declara fundado referido a dejar de pernotar en el suelo y además recibir atención médica reiteradamente solicitada. El tribunal reconoce la vulneración del decreto de petición del interno, por ello dispuso que la administración penitenciaria tiene la obligación de responder las solicitudes de los internos, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar el contenido de lo solicitado y expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que tendrá como motivo lo que se acuerde a ceder o no a lo peticionado. En resumen, ¿qué nos quiere decir el TC? Que en las cárceles peruanas no existen garantías para que tú puedas tener una calidad de vida mínima para poder defender tu derecho a ser llamado ser humano. No tiene la mínima garantía de tener una vida digna humanamente. ¿Y esto en qué repercute? Porque claro,
toda consecuencia o todo pronunciamiento o todo análisis que pueda llevar a cabo un alto intérprete, por ejemplo, de los derechos fundamentales, tiene una consecuencia. Y en el caso concreto, al declarar el estado de cosas inconstitucional sobre la situación penitenciaria, es que exige no solamente una revisión a cada 10 años para que se pueda evaluar si es que ahora sí existen condiciones o no para poder llevar a cabo una mejor calidad de vida a los presos, mejor dicho, ni siquiera mejor calidad, la mínima calidad de vida a estas personas, nos ha dicho que a su vez también y simultáneamente se tiene que llevar a cabo políticas activas para poder deshacinar las cárceles. ¿Por qué? Porque claro, ustedes podrán verlo, si no han ido nunca a un penal, están en la oportunidad de hacerlo. Normalmente los centros penitenciarios están establecidos para un 100% de una población. Por ejemplo, coloquemos 500 personas. ¿Y qué pasa en nuestras cárceles? Ese número se multiplica por 10 muchas veces. Con lo cual, coincidirán conmigo también que están sobrehacinadas, en punto de vista, o megahacinadas las cárceles en nuestro país. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Que claro, como ya tenemos un mandato por parte del TC, que es el que representa la protección y garantía de los derechos fundamentales y humanos en nuestro país, ahora, recién después de 3 años, claro, estoy interesado en poder llevar a cabo ya este cumplimiento porque, recuerden, son cada 5 años a 10 años que va a ser una revisión. Y por tanto, tengo que dejar, lógicamente, como gobierno, una pauta en las cuales haya cumplido este mandato en su oportunidad. Claro, ustedes me dirán, sí, pero también en el año 2020, a partir de la pandemia global COVID, también hubieron decretos legislativos que pudieron apoyar el desacinamiento. Y no le doy ningún tipo de contradicción al respecto. Sin embargo, y vamos a verlo acá también, la gran crítica que se hace a estos dos decretos legislativos, y van a verlo al final seguramente, es que la población penitenciaria o el cual puede acceder a estos beneficios, por así llamarlos, es minúscula. Mi cálculo, espero no equivocarme, asciende a que solamente un 0,5, máximo 1% de la totalidad de la POPE, es decir, de la población penitenciaria actual, se va a ver beneficiada. Con lo cual, creo yo, espero no equivocarme, son muchas personas que no se van a poder beneficiar de este decreto legislativo. Simplemente, de mi punto de vista, a mi juicio, ha sido una intención marcada claramente para que se pueda llevar a cabo un cumplimiento sobre este pronunciamiento en su oportunidad del TC. Y claro, lógicamente va a haber un beneficio, pero este beneficio en realidad en potencia o viéndolo más en macro no va a ser trascendental para poder lograr el objetivo que está demarcado imperativamente en el artículo 1, que es el desaceñamiento de las cárceles. Un 0,5 o 1% de ello, en mi punto de vista, no revierte en nada o muy poco en lo que ha podido en este caso evidenciar el TC al momento de estudiar un caso, que al igual que muchos, obviamente lo atraviesa y que no es una realidad inventada, no es una realidad de novela o de historia, sino que es más bien lo que atravesamos día a día. El problema cuál es, que nunca lo vamos a poder conocer porque ningún medio de comunicaciones que yo he conocido yo hasta la fecha ha podido tomar algún tipo de caso en concreto o mucho menos pronunciarse y tomar una postura al respecto. Porque claro, como todos sabemos, no es rentable llevarlo a cabo. Ya conociendo esta realidad y ya también ustedes adelantando cuál es mi opinión al respecto, sí quiero entrar a tallar justamente en lo que sí nos da una eh, proposición este decreto legislativo 1585 y obviamente para ello también tengo que remontarme a lo que fue en su oportunidad el decreto legislativo 1514 para hacer una un análisis con relación a sus modificaciones, que no son muchas en realidad, pero sí es útil de ponerlo en evidencia porque somos nosotros en realidad los encargados de poder que esta norma no solamente esté reducida en su aplicación, sino por el contrario tenga más aperturas. Porque claro, nos conviene a nosotros tener a personas que sí tengan una finalidad de reinsertarse a la sociedad, que sí tengan una vocación de poder reconducirse en su comportamiento reglamentado bajo la ley o la norma, en lugar de que vayan a un centro penitenciario y ahí en ese centro penitenciario más bien ya tengan una preparación para continuar siendo delincuentes o perfeccionarse en la misma, que desde mi punto de vista
cómo es que está diseñada actualmente las cárceles. Y obviamente ninguna sociedad civilizada, ninguna sociedad que cree evidentemente en el funcionamiento de su institucionalidad y también de sus valores como sociedad, lo permiten. Y de mi punto de vista, cada sociedad se mide, lógicamente, en principio, cómo es que están las cárceles. Vemos en países europeos cómo es que finalmente no existen estos índices, ni mucho menos tampoco existen medidas gravosas, porque claramente no la necesitan. Y más bien volteamos la mirada al Perú y a Latinoamérica en general, y obviamente tenemos una distorsión con respecto al funcionamiento de las cárceles y los fines de la pena. Y obviamente a la fecha ya creo que sería absurdo hacer referencia de que los fines de la pena en nuestro país se cumplen. De mi punto de vista no lo hacen y tampoco es, pretendo yo decir lo contrario porque sería engañarme a mí y también engañar a ustedes. Bueno, pero sin esto, mejor dicho, ya diciendo esto, sí me importa hacerles referencia justamente a la evolución que ha tenido los grilletes electrónicos, porque coincidirán conmigo, esto ya no es una discusión actual, esta discusión se llevó a cabo en el año 2009, le hace más o menos 12, 13 años aproximadamente, en la cual se vio por conveniente ya no justamente tener como sola medida o como sola posibilidad o alternativa llevarla a las cárceles a las personas a través de la prisión preventiva o simplemente a través de una sentencia anticipada o por último a través de una sentencia como corresponde, sino que más bien se dio la opción inspirado seguramente en el país norteamericano, que es el que trajo o impuso esta medida, que es justamente los grilletes electrónicos. ¿Y por qué? Porque claro, coincidirán conmigo y creo que con todos los que nos dedicamos al derecho penal de ejecución en particular, de que es conveniente incluso, y esto poco lo dicen, más rentable que las personas no permanezcan en las cárceles. Porque se ha hecho un estudio, y creo que es público, es una tesis en realidad, según el cual permanecer en la cárcel, o mejor dicho, costear los gastos que tiene una persona privada de su libertad en cárcel, resulta 10 a 20 veces, perdón, 10 a 20% más caro que tenerlo en libertad. Con lo cual, bajo este raciocinio fundado en un análisis económico del derecho, sumado a la necesidad de desasinar las cárceles y aunado a que se puedan cumplir los fines de la pena, en ese entonces, año 2009, se vio por conveniente aplicar los grilletes electrónicos, que entre otros tendría como propósito que la persona pueda, como ven en la pantalla, estar identificado, poder estar ubicado y lógicamente prevenir cualquier tipo de crimen que ésta pueda llevar a cabo en la realidad, porque siempre tendrá un reporte al respecto para poder estar debidamente identificado e individualizado en el lugar en el cual él pueda radicar y disminuyendo, por supuesto, cualquier tipo de escenario criminal en el cual él se pueda involucrar. Ahora bien, del año 2009 hasta la actualidad, ¿cuántos grilletes electrónicos se conocen hasta la fecha? El INPE nos ha dado un pequeño resumen de cuál es la actividad que se ha podido realizar en la implementación y ejecución de estos grilletes electrónicos, y a la fecha son 22. Es decir, por cada año prácticamente que ha atravesado desde la implementación de este grillete electrónico, solamente uno anualmente, más o menos, se ha llevado a cabo o se ha ejecutado. Y claro, esta preocupación es la que, de mi punto de vista, también saltan las alarmas para que se puedan emitir decretos legislativos de urgencia, decretos legislativos en las que se pueda, quiera decirse, un salvavidas para que la persona que representa en este caso un gobierno claro, un gobierno de turno pueda justificar que está cumpliendo los mandatos que en este caso ha ordenado en su oportunidad no solamente la ley, sino ahora también el TC. Y uno de esos mandatos que querían o se tendrían como proposición justamente cumplir lo demarcado en el año 2009 fue el decreto legislativo 1514, que dijo, entre otras, que el BEP, como medida coercitiva personal y sanción a fin de reducir el hacinamiento, podría tener las siguientes categorías. Y lo contempló en el artículo 52b. Conversión de la pena privativa de libertad por la vigilancia electrónica. Y indicaba que justamente el juez de oficio o a pedido de parte puede convertir la pena privativa de libertad bajo ciertas consideraciones. Una de ellas es que la pena impuesta
no sea mayor de 4, no sea menor de 4 ni mayor de 10 años. Y la segunda, entre otras claramente, es que la pena impuesta es no menor de 7 ni mayor de 10 años, sumado a prestación de servicios de la comunidad y limitación de días libres. Esto fue lo que en el año 2020, hace 3 años, se estuvo estudiando y que se aprobó a partir justamente desde el decreto legislativo 1514. Un dato o una nota que tengo que también hacer hincapié es que anteriormente también existió una discusión en torno a si debían ser gratuitos o no los grilletes electrónicos como una variante o como una medida coercitiva personal distinta a la de la prisión preventiva. Y en su oportunidad, ya el Decreto Supremo 2012-2020 nos estableció que es gratuito, es decir, que el costo lo va a asumir el Estado. Y claro, esto en su oportunidad, le hace 2020, fue una revolución al menos para el escenario del sistema penitenciario. Sin embargo, como ustedes sabrán, no solamente no hubo financiamiento, sino que nunca se ejecutó al menos a gran escala. Se llevó a cabo durante el año 2020 y el año 2023 apenas 10 casos adicionales, con lo cual tampoco se puede hacer referencia a que ha existido una variación significativa con relación a su ejecución eficiente y eficaz. Y bueno, también les comento esto porque, claro, vamos ahorita a conversar o más rato a comenzar sobre por qué el decreto legislativo 1585 es importante. Porque, entre otras, va a permitir que se pueda aplicar justamente el grillete electrónico, pero para poder saber a qué hacemos referencia cuando hacemos una conversión de pena, tenemos que saber también, desde mi punto de vista, qué son los grilletes electrónicos y cómo es que se pueden ejecutar. Es decir, no basta únicamente la aplicación de la norma en concreto, sino que también existen presupuestos o categorías doctrinarias que se han abordado y que obviamente tienen que ser objeto de análisis por parte del juzgador. Y claro, esto fue estudiado en el Acuerdo Plenario 2-2019 y que estableció 3 criterios o 3 presupuestos materiales para que se puedan llevar a cabo ya la ejecución de un grillete electrónico en la realidad. El primero de ellos fue un criterio técnico, el segundo fue un criterio jurídico y el tercero fue un criterio económico. Obviamente, el presupuesto técnico se condiciona a la disponibilidad de los dispositivos o grilletes electrónicos por parte del Estado. Y acá viene la controversia. Si nuevamente la disponibilidad va a depender del Estado, a pesar de que sean gratuitos, van a estar atados a un presupuesto que jamás llega o si llega por temas de corrupción, entre otros, se destinan muy pocos para poder implementar realmente estos dispositivos a una persona que podría necesitarlo o ameritarlo. Y obviamente, otra vez vamos a correr el riesgo de que no se pueda llevar a cabo una reducción penitenciaria como correspondiese. Lo segundo es que se va a tener que analizar un presupuesto jurídico, es decir, que se cumplan las causales de procedencia de la ley, que lo vamos a estudiar ahora, pero que tiene que ser un primer filtro, es decir, si tú no has leído el decreto legislativo 1585 y por tanto no puedes llevar a cabo algún tipo de señalamiento con respecto a la procedencia, claramente no va a ser útil que puedas tú disponer de un presupuesto técnico, ni mucho menos de un presupuesto económico, porque nunca lo vas a poder llevar a cabo a pesar de que tú tengas la voluntad, tengas una buena conducta, un buen comportamiento estando en el centro penitenciario. ¿Y por qué hago referencia a ello? Porque claro, hay muchas personas que nos han preguntado, al menos en esta semana y particularmente el día de hoy, eh, si es que los delitos de TIC, si los delitos de tenencia de armas o los delitos de crimen organizado o los delitos contra la administración pública calzan o no en el supuesto de procedencia de la ley. Y claro, algunos delitos, a pesar de que tengan una ley, una norma expresa, clara, que te indica que pueden acceder los que tienen menos de 10 años, si no lo lees concatenadamente y sistemáticamente con las prohibiciones taxativas que ya están ahí demarcadas, que están en el numeral 5.5 de la ley que hago referencia, el decreto legislativo 1585, no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque obviamente si ya no tienes ningún tipo de posibilidad de poder calzar en el supuesto de beneficio, claramente no te va a servir que luego leas si es que, por ejemplo, la pena concreta tenga 10 años,
si es que va a existir algún tipo de grado de culpabilidad o no en la imputación, entre otros factores técnicos. Porque lo primero y lo más sencillo, creo, y esto porque lo hago también referencia, porque lamentablemente en medios de comunicaciones hemos visto a jueces, a ex procuradores hablar que delitos contra la administración pública están están incluidos en estos beneficios que van a tener el decreto legislativo 1585 y con lo cual señalan muy abiertamente y de mi punto de vista falsamente de que este decreto legislativo, por el contrario, está destinado a que se pueda tener un logro sobre la impunidad y un traspié sobre la lucha contra la corrupción, porque dicen esas personas que de las pocas personas que están condenadas por delitos de administración pública, le hace corrupción de funcionarios públicos, este decreto legislativo en particular va a permitir que se les pueda apartar de sus recintos penitenciarios y más bien recuperar su libertad, lo cual es falso, porque si ustedes leen el numeral, el artículo 5.5 que les hago referencia, claramente los excluye. Le hace delitos de colusión simple y agravada, le hace peculado, le hace malversación de fondos, le hace cohecho en sus distintas modalidades, entre otras figuras que representan al delito de conducción pública, con lo cual no procedería justamente para poder aplicar este decreto legislativo a su favor, siendo, de mi punto de vista, algo más que nada para llamar la atención o un tema populista porque no está basado ni siquiera en la norma. Ahora bien, de mi punto de vista, esta norma va a permitir, y soy muy sincero con esto, que las personas que nunca debieron ir a cárcel recuperen su libertad. Por ejemplo, personas que estuvieron metidas en un centro penitenciario por delitos de estafa o delitos con respecto a un fraude contra la imitación de la persona jurídica, que son delitos, de mi punto de vista, medianos o leves, porque no existe un riesgo o una peligrosidad en su conducta, van a poder recuperar su libertad porque nunca lo debieron perder, de mi punto de vista, ojo. Y tercero, van a poder también, en este caso, tener los delitos del TIC en su modalidad simple, la posibilidad de nuevamente recuperar su libertad. Porque estos casos o estos capítulos que está diseñando la norma son para aquellas personas que han, lógicamente, cometido el delito de TIC, pero que son dedicadas o son llevadas a cabo por personas necesitadas o por personas que han podido tener algún tipo de error en su vida y que obviamente su riesgo en volverlo a cometer es bajo o muy bajo y por tanto nunca debieron estar en prisión, al menos bajo los factores que tienen en cuenta los fines de la pena, bajo los alcances que ya hemos podido estudiar en su oportunidad. Entonces, esas personas van a poder recuperar su libertad, pero ojo, nunca lo debieron perder. Y ahora, a pesar de que pueda ser antipopular, a pesar de que pueda yo sonar que estoy de acuerdo con más bien la comisión de delitos, por el contrario, soy acorde a lo y consecuente, no solamente con lo que creo y obviamente también fabrico o produzco literatura académica, sino que también soy acorde con lo que dice la ley. Yo soy muy respetuoso con lo que dice la norma y obviamente si la norma te habilita a existir o llevar a cabo análisis con respecto a distintos mecanismos alternativos al de una prisión, sumado al tema de la firmeza de la pena y sumado a que hay una problemática estructural del hacinamiento penitenciario, claramente estas personas que no significan un riesgo para los valores y bienes jurídicos más esenciales como sociedad, no deberían estar privados de libertad bajo obviamente algún tipo de eh, imposición, lógicamente, de, por ejemplo, una vigilancia a través de una revisión periódica al juzgado, la identificación de su centro de trabajo, o su centro domiciliario, o seguramente haciendo revisiones periódicas para la conducta que ella pueda acreditar para, obviamente, garantizar que no siga en ese trance delictivo. Pero hay maneras, hay formas que incluso lo habilita la norma, pero que lamentablemente los magistrados o no las observan o no las miran o simplemente no las quieren hacer. Y obviamente esto repercute e impacta adversamente con los índices de hacinamiento que tienen nuestros centros penitenciarios y es la razón por la cual se justifica evidentemente este tipo de decretos legislativos que son una válvula de escape, de mi punto de vista, para que puedan solucionarse algún tipo de problemas estructurales que si es que no existe una variación y no existe un compromiso por el gobierno, porque vamos a verlo ahorita y esta es la crítica,
poder costear o poder hacer un presupuesto económico para que se pueda aplicar, es letra muerta. Y esto tiene que ver mucho con el tercer presupuesto, que es el presupuesto económico, que supone que el solicitante debe asumir los costos de vigilancia electrónica personal. Esto, como le dije de referencia, fue objeto de discusión, debate hace 3, 4 años atrás. Ya se dilució o ya se pudo llevar a cabo con claridad cuál es la decisión del gobierno, y es que más bien las personas no tengan que asumir esos costos, sino más bien el Estado. Pero, nuevamente, el Estado tendrá que llevarlo a cabo con una presupuestación, una programación de presupuesto correcto o adecuado. Si no lo hace, todo lo que estamos hablando el día de hoy simplemente va a caer en letra muerta y vamos a poder tener más índices de cárceles sobreasignadas, y a su vez también que un decreto legislativo, seguramente ya no el 1585, sino el 1720, va a poder hacer lo mismo que está haciendo el mismo decreto que ahora estamos estudiando, que a su vez en el año 2020 también lo hizo el decreto legislativo que también hemos hecho referencias instantes, que justamente es el 1514 que hice también estudio. Y acá he hecho un pequeño cuadro comparativo para que ustedes puedan evidenciar cuáles han sido las variaciones, modificaciones, sobre todo temporales, que se puedan lógicamente evidenciar para que puedan analizar qué tanto de lo que hemos podido conversar ha cambiado. En mi punto de vista, algunos factores sí son importantes. En mi punto de vista, el más resaltante es el de la prisión preventiva con relación a que pueda ya tenerse un incorporado un año adicional, ya no ser 4, sino más bien 5, que bien o mal va a poder ayudar a revertir en parte esta situación de sobrehacinamiento en las cárceles, y a su vez también el tema de la ampliación de los 10 años a 12 años bajo, obviamente, reglas de conducta que tenga que seguir la persona en concreto. Y sobre esa base, también poder ayudar en parte unos casos concretos para poder llevar a cabo estos fines. Más allá de esta norma, de mi punto de vista, no existen mayores aportes, sino más bien es una continuación de lo que ha podido, en este caso, traer a colación el decreto legislativo 1514 en el año 2020, y que es una continuación que no hemos podido al menos advertir hay un cambio sustancial. Sí es importante, sí es rescatable hacer expresión claramente de que es una intención por parte de este gobierno al menos de llevar a cabo un avance, un cumplimiento de lo que en su oportunidad exige y exigió el TC, pero tampoco es que exista una variación sustancial. Y nuevamente, y con esto cierro, el marco temporal y espacial que al menos nosotros hemos podido estudiar que van a poder aplicar o van a poder ser ejecutadas estas medidas, en realidad sobre la población penitenciaria va a ser muy ínfimo, el 0,5 a 1%, y por tanto, ya haciendo análisis aritméticos únicamente, muy pocas personas se van a ver beneficiadas con este instrumento. Sin embargo, y acá hago hincapié, esas personas que se van a ver beneficiadas tienen dos desafíos latentes. En principio, que si bien es cierto la norma faculta que sea o de oficio o a revisión de parte, por regla general van a ser las partes obviamente las que van a postular o van a hacer el trámite correspondiente. De mi punto de vista, los magistrados muy poco, en muy poca medida van a poder ellos llevar a cabo este trabajo por su cuenta. Y en segundo lugar, esta revisión cada 6 meses también es un avance, porque va a haber al menos una incidencia en que ya no se tenga que necesitar, lógicamente, algún tipo de fundamentación o acreditación adicional para que se pueda llevar a cabo una cesación de la prisión preventiva, sino que ya el juez, en este caso concreto, incluso de oficio o a pedido de parte, podrá revisarlo y obviamente estandarizar su jurisprudencia al respecto. Y ahora también con esto comento, hay plataformas virtuales que nos habilita justamente el Poder Judicial para poder hacer un checklist, una revisión técnica a los pronunciamientos inmediatos que ha podido llevar a cabo un juez en concreto. Me explico. Si nosotros colocamos el nombre del juez o el magistrado en esta plataforma, vamos a poder identificar cuáles son justamente sus veredictos, cuáles son sus fallos, cuáles son sus resoluciones y sobre todo cuáles son sus fundamentaciones. Con lo cual bastaría
poner obviamente o hallar el nombre del juez o la jueza que esté a cargo del caso para poder también utilizar esos mismos argumentos y fundamentar a favor de nuestra pretensión si es que estaríamos ante un supuesto de cesación de la prisión preventiva o en su oportunidad de justamente ni siquiera imponerse una prisión preventiva o por último, y en este caso es importante, el de cambiar la prisión preventiva hacia unos grilletes electrónicos, que dicho sea de paso, al menos a la fecha son pocos las resoluciones, más o menos 25, no más, para poder llevar a cabo este análisis, pero sí es importante para poder dejar un presente. ¿Y por qué digo ello? Porque claro, si a la fecha vemos y ha identificado estas problemáticas, la única solución que podemos plantear es que justamente las personas que sí van a entrar en estos beneficiarios lo hagan, tengan una sentencia que pueda revertir, en este caso la prisión preventiva, que pueda modificar la prisión preventiva para que estos presentes lo puedan utilizar otras personas y se pueda obviamente llevar a cabo un efecto en cadena que pueda, sí, a largo plazo tener un efecto más sólido con relación al objetivo principal de este decreto legislativo. Si no se hace nada, si simplemente se deja esto en ascuas y se deja en manos únicamente de los jueces para esta facultad de oficio, desde mi punto de vista no solamente no va a tener eficacia de la que ya estamos calculando que es reducida o baja, sino que obviamente va a impactar negativamente en lo que va a tener una visión a futuro para el cumplimiento o la continuación del cumplimiento de lo que en su oportunidad dijo el TC. Y para que ello no ocurra, es ya responsabilidad de las personas que lo representan, abogados, hago referencia, magistrados, y también las personas o las propias partes para que estén interesadas en hacer un seguimiento a su caso y puedan dejar rastro o evidencia de que sí se puede cambiar esta visión, obviamente no solamente en los magistrados, sino incluso en la sociedad, que es lo que creo está faltando para que pueda existir una modificación sustancial a los regímenes del sistema penitenciario peruano actual. Ahora, sobre todo esto, no solamente hemos podido realizar en coautoría con Jacqueline López, una autora que también es apasionada sobre ese tema de ejecución penal y también obviamente domina la rama del derecho procesal penal, un video explicativo, orientador, que obviamente tiene que profundizarse en una segunda oportunidad, sino que a su vez también, si ustedes desean, puedo compartirles artículos académicos que ha abordado sobre esta problemática del hacinamiento, sobre el decreto legislativo 1514 y también el pronunciamiento del TC de Estado de Cosas Inconstitucional sobre el sistema penitenciario, para que puedan revisarlo, puedan profundizarlo, puedan seguramente replicarlo. La idea es que podamos tener una posición formada, académicamente sólida y veraz, para que obviamente podamos tener un debate y enriquecer nuestros argumentos sobre esta cuestión que en realidad siempre va a traer problemas, cambios de opiniones, debates confrontacionales, pero que son estos escenarios académicos en los cuales se empieza, pero no deben culminar. Esto debe ser solamente un primer eslabón, una primera pauta, para luego ya, obviamente, llevarlo a cabo en la realidad, no solamente ejerciendo el derecho a partir de las solicitudes o requerimientos que se lleven al lugar, sino incluso al momento de llevar a cabo algún tipo de cargo funcionarial que pueda invocar, que pueda proponer normas, que obviamente tenga no solamente el respaldo de la sociedad, sino que más bien tenga el respaldo institucional, que es lo que también falta. Por temor, por sosiego, por falta de personalidad, autenticidad, a veces se limitan muchos decretos legislativos que obviamente podrían favorecer y podrían llevar a cabo una repercusión más rica, más consecuente con lo que ha solicitado el TC, con lo que exige un sistema penitenciario basado en un Estado constitucional de derecho como el nuestro y principalmente bajo la protección irrestricta del derecho a una vida digna que obviamente todos merecemos y que recordemos, y con esto finalizo, que cuando una persona va a prisión solamente pierde su derecho a la libertad, no pierde los demás derechos. Lamentablemente acá coincidimos o convergemos como sociedad, lamentablemente, de que esta persona a su vez tiene toda la sanción o todo el reproche de que pueda perder los demás derechos, incluso su vida. Y obviamente eso no debe ser valorado, no debe ser tolerado, ni mucho menos permitido por el Estado porque es responsable sobre esas personas. Muchas gracias. Con eso doy culminado mi clase sin, obviamente, obstáculos de que se puedan presentar preguntas, observaciones o consultas para poder esclarecer el panorama. Muchas gracias. Gracias.
A usted, estimado doctor Aarón Alemán, por la brillante sesión acerca de la prisión preventiva a propósito del decreto legislativo 1585. Tenemos algunas preguntas que han dejado algunos colegas en la caja de comentarios. La primera es la siguiente. En el contexto de haberse modificado las dictadas que tengan prognosis de 4 años, ¿serán liberados? Gilmer, discúlpame, no te escucho. Como te dije al inicio, se escucha entrecortado. No sé si seré yo únicamente. Justo ahorita las acabo de colocar de algunos de los colegas que la han dejado. Perfecto, entonces lo voy a revisar porque así creo un poco podemos facilitar la clase. A ver. Dice, estimado doctor, procederé a escribir las preguntas en la caja de material. Doctor, si es posible condenar y convertir penas con pena de vigilancia electrónica personal en delitos de hasta 12 años de pena privativa de libertad, ¿por qué razón considera que los pronosis de pena solo subió a 5 años y no a 7, 8, 10 y 12 años si es posible acceder a dichos beneficios en esa penalidad alta? Bueno, acá en realidad lo que se tiene que decir es que la norma establece claramente que la prisión preventiva tiene ahora como nuevo límite ya no lo de 4, sino lo de 5. Pero lo que hacemos referencia con respecto a los 10 o 12 años es cuando ya la persona justamente ha sido ya condenada y tiene una evaluación con respecto a una ejecución de su condena y por la cual pueda justamente revertir esta condena, puede decir una persona ya sentenciada, mejor dicho, para poder acceder a la reversión de su condena a partir de una vigilancia electrónica, que es de mi punto de vista factible, siempre y cuando estos presupuestos no solamente son lo de temporal 10 o 12 años, porque el E10 te dice que no vas a tener más allá de una limitación de tu derecho. En este caso, cuando son 12, por el contrario, tendrías que hacer jornadas de comunidad para poder, obviamente, cumplirlo copulativamente. Pero si estuvieras en estos supuestos, cualquiera fuese ellos, adicionalmente, tienes que sumergirte en la lectura íntegra del artículo 5.5 en la que establece cuáles son las prohibiciones. Y por regla general, ustedes obviamente me darán la razón ahí, nuestro Código Penal, casi la gran mayoría de delitos tiene graves, obviamente, entre 15 a 25 en adelante años. Con lo cual, ya estarían excluidos per se. Así como también algunos delitos que hemos hecho referencia que si bien es cierto no cumplen esta categoría delictiva o punitiva tan alta, sí están excluidas como son los delitos de condenación pública, que ustedes también podrán revisarlo. Algunos de ellos incluso tienen 3 años, a 4, 5 o 6 años, pero también están excluidas por un tema de política criminal que ha establecido este decreto legislativo y por tanto tendríamos que ser respetuosos con los mismos. Ahora, entiendo que tu consideración es más bien generar una crítica al respecto de por qué solamente soy a 5 años. Y claro, la pregunta siempre va a ser eterna. Desde mi punto de vista, el aspecto temporal, como le hacía referencia al inicio, no tiene que ser un criterio para poder llevar a cabo las prisiones preventivas. Desde mi punto de vista, lo que se tiene que analizar en el caso en concreto es si hay peligro de fuga o obstaculización. Sin embargo, y ustedes tampoco me dejarán mentir, la jurisprudencia o doctrina es pacífica, al menos al respecto de que se tienen que analizar estos tres supuestos copulativamente, que es el tema de los graves y fundados elementos sobre la comisión de un delito vinculado a una persona en concreto. El segundo, que es que tenga que existir una prognosis de pena mayor a 4 años, ahora 5. Y por último, recién el tema de el peligro de fuga o obstaculización. Esto es para mí un tema que tendría que tener una reforma, tendría que tener algún tipo de implicancia legislativa, modificación legislativa, para que se pueda únicamente condensar en esta última discusión que es la más trascendental y la que fundamenta justamente cualquier tipo de medida cautelar como esta, que si bien es cierto, sin la vista o el área penal, no deja de ser una medida cautelar. Y por ello, coincidirán conmigo que en otros países, le hace Estados Unidos, le hace Inglaterra, no existe esa discusión sobre los graves elementos o graves y elementos fundados sobre la comisión de delitos, sino únicamente o si la persona justamente tiene una razón por la cual pueda fugar del país y a su vez también si ha desplegado un acto activo para poder obstaculizar el proceso. En eso se reduce las alternativas que tiene el magistrado y obviamente existen otras cuestiones como por ejemplo pagar una fianza o para poder pagar una caución para poder acreditar que obviamente tú vas a permanecer en el territorio llevando a cabo tu proceso en libertad como corresponde. Sin embargo, esta discusión
si bien es cierto, yo la manejo y creo que algunos también lo podrían respaldar, ha sido tolerado, sigue siendo tolerada y pacíficamente creo yo hasta la fecha para que se pueda hacer este análisis de tres elementos, que obviamente, de al menos de mi punto de vista, va a impactar también negativamente en la finalidad que es desasinar las cárceles, porque este año adicional, si bien es cierto, algunas personas van a poderse verse beneficiadas, ya lo dije claramente, del total del análisis de este decreto legislativo 1585, solamente un 0,5% se va a ver beneficiada en total, con lo cual poco o muy poco vas a lograr revertir esta situación de sobre hacinamiento de las cárceles. Espero con eso haber respondido a tu pregunta. No sé cuál la formuló, pero espero haber respondido a tu pregunta. La segunda pregunta que se hace. En el contexto de haberse modificado la norma, ¿las prisiones preventivas dictadas que tengan pronóstico de 4 años serán liberados? En realidad no. Lo que tendría que haberse o tendría que llevarse a cabo, y eso también es un defecto de la norma, y es válida tu pregunta por tanto, es que tiene que hacer necesariamente una revocación de la misma y dice que o esa solicitud de parte o de oficio. Y claro, la de oficio se hace cada 6 meses, con lo cual se arrincona, de mi punto de vista, a que tiene que ser necesariamente la parte solicitante la que pueda solicitar, valga la redundancia de términos, que se pueda, en este caso, revertir de una prisión preventiva a una prisión que pueda obviamente llevarse a cabo a través de una modificación con relación a la vigilancia electrónica. ¿Por qué lo digo? Porque como ustedes sabrán, ya es teoría general del proceso, toda norma que se ha impuesto procesalmente hablando en el tiempo aplica con todos los efectos. Es decir, si es que a mí me impusiera una prisión preventiva cuando era 5 años, yo voy a estar bajo esas reglas de juego. Y si es que posteriormente se activa o se gatilla una modificación sobre la misma, tendré que solicitarla para poder recién jugar sobre esas modificaciones. Y en este caso, la solicitud tendrá que hacerla la persona que se sienta perjudicada con esta medida porque no va a ser automática. Sino, obviamente, todas las personas que ahorita estarían en prisión preventiva que cumplirían ese factor tendrían que salir el día de mañana, lo cual lamentablemente no ha sido previsto o contemplada en la legislación que hago descripción y por lo cual obviamente tendría que existir una solicitud expresa y por escrito por parte de la persona afectada. La tercera pregunta es, la modificación establece una revisión de prisión preventiva desde cuando será tomado en cuenta de las personas que tienen mayor tiempo de los 6 meses. En realidad, esa pregunta es bastante útil, porque si ya ha pasado 6 meses y no lo han hecho, ojo que esta norma no es que recién habilita la revisión en 6 meses, lo que está indicando es que para poder llevar a cabo de oficio, si tú no lo has hecho, va a existir esta posibilidad. Pero antes ya existía que tú cuando quieras hacer un cese de la prisión preventiva, también tendría que transcurrir 6 meses. Ahora, tú podrías hacerlo mucho antes si es que obviamente consideras que no existe, en este caso, los presupuestos que contemplaron o justificaron o motivaron la prisión preventiva. Me explico. Una cosa es que tú esperes los 6 meses para que se pueda cesar esta prisión preventiva y que puedas también esperar que, en este caso concreto, la persona que es el que impuso la prisión preventiva pueda revisarlo de oficio. Y por otro, es que tú puedas solicitar al juez, obviamente, de que nunca se respetaron, que nunca se llevaron a cabo las garantías por las cuales se fundamentaron justamente esta prisión preventiva y la norma te habilita que sí puedes llevarlo a cabo. Ahora, de mi punto de vista, la norma, y nuevamente acá soy bastante enfático, te arrincona a que esto sea de parte, es decir, que tenga que ser solicitado. Si no lo solicitas, de mi punto de vista, nada va a llevarse a cabo. Y en el caso concreto que tú realizas o tú efectúas, de mi punto de vista, tendría que obviamente ya ahí ser una solicitud y si es que no se tramita lo antes posible, porque ya calzarías en el supuesto hecho, bueno, incluso podrías llevar a cabo una acción en la vía constitucional, con lo cual sería amparable de mi punto de vista. Ahora, otra pregunta es, doctor, ¿por qué el fiscal archiva un proceso por delito de estafa y no revisa los medios probatorios a la parte agraviada? Bueno, eso es un tema creo más de ya de un caso en realidad concreto. La pregunta
bueno, dependerá obviamente del contexto en el cual se desarrolla esa investigación. Sin embargo, si es que se ha archivado la causa, tú puedes perfectamente como parte agraviada fundamentar un recurso de elevación de actuados para que se pueda ver ello en un fiscal superior con mejor criterio, mejor raciocinio y bajo una acreditación de elementos de convicción que se tienen que obviamente recabar por parte del fiscal, siendo que es imparcial, objetiva su investigación, poder revertir esta situación. Pero entiendo que esto va a depender obviamente del caso en concreto para que se pueda dar una mejor respuesta y obviamente fundamentarla de mejor manera. Creo que con esto he acabado con las preguntas. No sé si es que hay algunas adicionales. Aparentemente no hay más respuestas, estimado doctor. Notables respuestas, gracias por su disposición, estimado doctor. En principio, felicitar al doctor Aarón Alimán Yactayo por la brillante ponencia del día de hoy. De parte de todo el equipo de Juris.p y a título personal, desearle muchos éxitos en su carrera profesional. Esperemos verlo pronto en esas sesiones también de Juris.p y agradecer también a todos los colegas presentes en la sesión por participar de manera activa y así como agradecer al equipo audiovisual de Juris.p. Ha sido una notable sesión, estimado doctor. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda hacer algunas palabras de agradecimiento. Sí, gracias, Gilmer, por la oportunidad y al equipo también de Juris para poder desarrollar este decreto legislativo que es, como le digo, interesante porque es la continuación de un epílogo que llevó a cabo el año 2020 y que va a traer bastantes novedades a partir de su aceptación o no. Porque como hemos podido ver en todo el fin de semana al menos, los medios de prensa o los canales mediáticos a propósito de la misma se han pronunciado en contra de este decreto legislativo, de mi punto de vista, absurdamente, porque no han leído esas personas la norma. Se nota que, o si la han leído, no la han querido plasmar tal cual lo indica. Han vulnerado el principio de legalidad, que es el primer principio que nos enseña en la Facultad de Derecho, y obviamente eso podría repercutir en sus consecuencias e impactos para cumplir con la finalidad objetiva de esta norma, que es finalmente el de que se pueda desasignar los penales o los centros penitenciarios. Y esto hay que tomarlo con pinzas, porque antes de opinar, obviamente tienes que tú revisar y empaparte sobre una materia y si lo tienes, incluso las cámaras al frente, tienes que ser un poco más diligente, más responsable, para que todo lo que digas calce en un presupuesto normativo y no simplemente dejarte guiar por tus opiniones o pasiones, cuando muchas de ellas incluso pueden vulnerar derechos fundamentales, como en este caso la libertad. Con ello, simplemente los invito a revisar la norma, los invito a que puedan profundizar sobre esta materia, el estado de cosas inconstitucional, para que se coloquen el supuesto de hecho que da pie a estos decretos legislativos y por supuesto que también den una revisión, siempre es útil, de la prisión preventiva, el grillete electrónico como una medida alternativa a esta y por supuesto también los invito a que puedan llevar a cabo cualquier tipo de preguntas adicionales a los correos o a los números telefónicos que he colocado para que ustedes puedan formular o pasarles artículos académicos. Me dedico al tema, obviamente, de la academia y muy gustoso voy a poder llevar a cabo esta función. Y sin más preámbulos, simplemente doy por finalizar la clase y les agradezco infinitamente haber presenciado la misma con el objetivo de que se pueda repetir. Muchísimas gracias. Cuídense. Bendiciones.